¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Si estás viendo este video muy probablemente tengas inconvenientes para terminar de hacer este pequeño proyecto en Laravel, el framework de PHP para hacer proyectos, para básicamente hacer un CRUD. Eh, el video original es aquí de Programando con Dan Cruz. Es un tutorial bastante completo. El único detalle es que a lo mejor hay algunos detalles por versiones nuevas, algún cambio en su equipo, la versión del Aragon o lo que tengan. Entonces voy a encargarme de seguir los pasos. Digo, aquí tengo prácticamente otro monitor donde para que vean que es exactamente lo mismo que tener PHP 8.2. Ok, voy a colocar de este lado para ir siguiendo los mismos pasos, mostrarlos aquí también y puedan ver que podemos hacer el proyecto de manera simultánea. De igual manera voy a procurar de tener listos los proyectos. Esto ignórenlo, no es del proyecto de Laravel. Voy a procurar tener después los códigos listos y preparados en algún repo de GitHub por si hace falta para poder clonarlos y no cometer errores de escritura. Antes de comenzar, primero se debe de recalcar que se necesita tener, punto número uno, Laragon. No importa la versión, yo tengo la más actual y si probablemente tienes estas peticiones de activa tu licencia y lo que sea, posiblemente tengas la misma versión que yo. En fin, punto número uno, necesitamos tener Laragon instalado. Y aunque no aparezcan a lo mejor todos los elementos, porque posiblemente aquí vean un elemento, un servicio, que no, de hecho lo voy a desactivar porque ahorita no lo estoy utilizando. Mientras tengan aquí Apache y MySQL o MySQL, es perfecto. Y punto número 2, vean que su versión de Apache sea la más, de PHP, sea la más actual. Ahorita yo tengo la 8.4.13. ¿De dónde consigo la versión de PHP? Bueno, simplemente vamos a cualquier navegador, escribimos PHP, buscamos PHP y descargamos la versión zip que tenga el contenido con la versión más actual. ¿Sale? 8.4.3. Esta es la más actual. Y evidentemente la mayor parte de algunas acciones las voy a hacer desde la terminal del Aragon para que igual se vayan acostumbrando poco a poco a utilizar únicamente la terminal. ¿Ok? Punto número uno. Necesitamos crear nuestro proyecto de Laravel, ¿no? ¿Qué rayos es Laravel? Bueno, simplemente es un framework que nos permite hacer los proyectos de manera más simple. Por ejemplo, si yo les mostrase... no, estos los tengo en esta carpeta acá. Y este sale. Esto que les voy a mostrar es igual un proyecto en PHP, es igual un sistema CRUD, registras, actualizas, hay un sinfín de cosas. Pueden darse cuenta que tiene muchos elementos adicionales para su funcionamiento. Y es prácticamente lo mismo, hace un sistema CRUD. ¿Qué rayos es CRUD? CRUD son las operaciones básicas para la base de datos. Voy a abrir de una vez un Paint aquí por si necesito hacer algún elemento adicional. De todas maneras voy a colocar igual una. Si esto no les interesa y quieren saltarse directamente el tutorial, pues no hay ningún problema. Lo voy a colocar aquí en una etiquetita como para hacer el salto automático. En fin, fácil, CRUD son las abreviaciones de las operaciones que se pueden realizar en una base de datos. Create, read, update y delete. ¿Sale? Por eso se llama CRUD, son las operaciones básicas. Si ya conoces un poquito de lo que son APIs y lo que son peticiones de HTTP, ya conozcas como a lo mejor put, get, delete y update. Es similar, solamente que por ejemplo en lugar de create es put, en lugar mm, en lugar de read es get. Y estas son exactamente iguales en ambos casos. ¿Vale?
Entonces, evidentemente, para hacer este proyecto también necesitas conocer un poquito de base de datos, porque pueden darse cuenta que para este proyecto, igual es de una base de datos, tenemos una función delete para eliminar elementos de una base de datos. En fin, yendo al punto directo, ¿cómo creo un proyecto con Laravel? Automáticamente Laragon. Ojo, son dos cosas distintas. Laragon es, digamos, como que nuestro administrador de servicios, que sería de Apache y de MySQL. Es como si nosotros también utilizáramos este otro gestor que se llama Champ, ¿sale? Es para tener servicios también de host local, que es un host local, es prácticamente los que nos permitiría conectarnos. Ven que aquí también tengo Apache y MySQL, también tengo FileZilla, tengo Mercury y tengo Tomcat. Estos son otros servicios, no voy a profundizar en esto, pero es básicamente lo mismo, ¿sale? Bueno, ahorita no voy a utilizar ninguno de estos dos, ¿por qué? Porque están funcionando con Laragon. No importa qué host utilices, solo puedes tener uno activo. Y el host es como si tú tuvieras un navegador, lo que te va a permitir ir a cualquier lado y poder hacer una petición. Lo que hace que las páginas web funcionen, como por ejemplo aquí GitHub con mi perfil, donde pueden encontrar los repos o actividades o proyectos de su interés. Para que se pueda ver en internet necesita un host. Y obviamente están los de pago, están los de gratuitos, pero todos, absolutamente todos, con los servicios correctos, podemos tener un host local. Ese host local lo que nos va a permitir es abrir toda la gestión de herramientas que tengamos. Una de ellas, la base de datos. En este caso, Laragon utiliza por defecto Laragon MySQL con el gestor de base de datos Heidi SQL. Heidi SQL no es el único que existe. Si ustedes le dan aquí clic derecho y le dan a MySQL, tienen PHP MyAdmin 6 y Heidi SQL. Pueden abrirlo también en PHP MyAdmin, no hay ningún problema. Pero para este ejercicio práctico, siguiendo a cómo está el video tutorial, vamos a usar Heidi. Simplemente con darle un clic es más que suficiente. Y cuando nosotros nada más le damos aquí a abrir y nos conectamos y aquí tenemos todas nuestras bases de datos. Evidentemente ya deberías de conocer un poquito de lo que es SQL, si no, me voy a encargar después de hacer un video explicando de manera general las consultas SQL. En fin. ¿Y cómo voy a visualizar mis proyectos? Hay varias formas. Si yo abro aquí directamente a web, ven que aquí dice localhost, es un host local y puedo escoger el proyecto que yo quiera abrir, ¿no? En este caso voy a poner esto aquí. Evidentemente, aunque yo esté en la ruta correcta y esté en el proyecto correcto, no va a estar mostrando a lo mejor en su totalidad todos los elementos. Este es básicamente el proyecto. Espérenme. Este es el que yo hice, prácticamente lo mismo. Lo único que cambiamos es la interfaz. Ahí está. ¿Sale? Y lo que hace el proyecto es prácticamente consultar la información de la base de datos y mostrar la información almacenada. El único plus adicional de todos estos elementos es que las imágenes evidentemente tienen que estar almacenados en algún lugar. Si nosotros no tenemos servicios como AWS con S3 para almacenar imágenes o buckets con información, pues lo podemos hacer de manera local guardándolos en la carpeta de nuestro proyecto. En fin, después de explicar a grandes rasgos cosas teóricas, vamos a pasarnos directamente al proyecto. ¿Cómo creamos un proyecto? Le vamos a dar clic derecho, dice herramientas o creación rápida de sitio web. Tenemos WordPress, tenemos Blank, tenemos Laravel, Laravel CLI y muchísimas otras cosas, ¿no? También podemos clonar un repositorio, pero vamos a darle directamente a Laravel. Por fines prácticos, dado que yo ya tengo varios proyectos con el mismo nombre de videogames, voy a hacerlo solamente, le voy a llamar práctica. Y una vez que le den Enter, les debe de ejecutar esta terminal, donde qué es lo que va a hacer Laragon, es descargar las funciones de Laravel e instalar todas las dependencias y sus archivos funcionales. Esos directamente los podrían consultar aquí, en Laravel, en el sitio oficial, Laravel, el framework de PHP, para trabajar también con Web y Artisan. Básicamente aquí está toda la documentación
Si quisieran o tienen el tiempo de leer toda la documentación, viene toda la información de cómo hacer peticiones, cómo consultarla, cómo conectarla a algún proyecto, plantillas, servicios, desarrolladores, todos digamos, paqueterías o apartados a los que es compatible Laravel y todas sus versiones para lo que les guste, ¿no? Pero ahorita no vamos a profundizar en eso, vamos a irnos de lleno con el proyecto. Una vez que esté preparado, podemos ver cómo nos está descargando toda la paquetería en ese proyecto. Vamos a eliminar esto, ahí está. Todo esto que están viendo es básicamente la instalación de nuestro proyecto en una ruta específica de nuestra carpeta. Nos va a permitir que, sí, vamos a darle... Si les sale una ventana de seguridad de Windows o similar que les pida autorizar permisos, muy posiblemente pueden preguntar de dónde viene eso. Lo que pasa es que como Laravel se instala de forma automática, hay muchos archivos que necesitan permisos para que tú le permitas al servicio instalarlos de manera segura y evitar complicaciones a futuro. Solamente denle aceptar. Mientras sea desde su terminal y su equipo que les pida permisos, no hay ningún problema. Finalmente, cuando ya han terminado, debe decirles que el proyecto está listo. Y de hecho ya viene aquí la ruta de donde se instaló. Está en el disco C, en la carpeta Laragon, en la carpeta www y dentro de ella debe estar práctica. Para fines estéticos no voy a trabajar en esta terminal, sino en la propia terminal que tiene Laragon. Le vamos a dar aquí a terminal. Ya ven que automáticamente ya nos redirige a esta ruta, C Laragon www. Y como listo, como veo que esto, ¿dónde está mi proyecto? Pues simplemente uso el comando ls y me muestra que aquí está práctica. Voy a hacer cd práctica y listo, estoy en la carpeta práctica. ¿Qué puedo o qué debería tener en mi carpeta práctica una vez ya creada? Bueno, simplemente volvemos a hacer ls y vemos que hay muchas cosas instaladas. Desde app, artisan, resource, roots. Bueno, todas estas es la estructura básica de un proyecto en Laravel. Vamos a abrirlo evidentemente. Podríamos hacer algo como code punto. Si por defecto no todos lo tienen configurado, algunos sí, algunos no. Es para que abra el editor de del editor de código, perdón, por defecto que tengan configurado en su computadora. Y como pueden ver, aquí está el proyecto para trabajar con Laravel. Todas estas carpetas ya están hechas por defecto para utilizar todos los servicios y todas las cosas que necesita. ¿Ok? Aquí no tenemos que hacer gran cosa, solamente algo muy importante es revisar este archivo que es el .env, ¿ok? Vamos a cambiarle su tamaño para que no esté tan cerca. Ok. Y colapsamos. Yo en mi comodidad utilizo más este Cursor, es prácticamente primo hermano de Visual Studio, pero dado que la práctica la hace únicamente en Visual Studio, pues vamos a trabajar desde ahí. Punto número 1, a este apartado vamos a cambiarle el nombre del proyecto. Aquí dice App Name, vamos a ponerle práctica. Y ojo, en este apartado donde dice DB Connection, está utilizando SQLite. ¿Sale? Este apartado no lo vamos a estar trabajando, lo tenemos que cambiar. ¿Por cuál lo vamos a cambiar? Por MySQL, que es el que usa por defecto Heidi SQL. Si se dan cuenta, cuando le doy aquí a base de datos, dice MySQL, Heidi SQL. Entonces, vamos a cambiar este por MySQL. Y luego descomentamos esto de aquí. Ok, después de revisar a profundidad el video para el siguiente paso,
me di cuenta que hay un apartado donde ejecutas la aplicación. Por ejemplo, aquí utiliza videojuegos.run. Este evidentemente se va a ejecutar una vez que la app o la plataforma esté funcionando. Si ahorita me voy a localhost, me voy a práctica y me voy a public, donde debe de estar alojado todo el funcionamiento, me va a arrojar esto de aquí, ¿sale? Podemos hacer eso o podemos escribir aquí eh, práctica.test. Ay, es práctica.test. Ahí está, y es prácticamente lo mismo, me va a arrojar el mismo resultado, ¿sale? Pero esto hay que tener en cuenta, punto número uno, ya hicimos los cambios aquí, habría que agregar el nombre de nuestra base de datos, porque anteriormente eh, decía Laravel, en este caso vamos a llamarla juegos, y aquí donde dice Session Driver, hay que cambiarla de database a file, ¿por qué? Si yo lo mantengo así y yo lo ejecuto, aquí me va a arrojar este error, ¿sale? Y dice que en la base de datos llamada juegos no puede hacer una conexión ya que no existe la tabla sesiones ni mucho menos, ¿ok? Eso de sesiones y similar es porque está conectándose o tratar de conectarse a la base de datos mediante un ID de sesión. Eso de sesión, ¿dónde rayos obtiene? Bueno, Laravel por defecto crea estas carpetas y aquí dice database y tenemos factories y tenemos estas migraciones. Estos que tenemos aquí no es más que una función de SQL. ¿Para qué? Para que se pueda crear una base de datos. Y de hecho, tienes asignados por completo todos los elementos que necesita para poder iniciar sesión. ¿Ok? Si yo lo cambio de database a file, ya no debería de haber ningún inconveniente al volver a recargar la página. ¿Por qué? Dice Laravel. ¿Por qué? Porque no necesita conectarse a la base de datos, sino esperar a que el archivo funcione. Por eso no nos retorna nada. Está el fondo de Laravel, que sería esta imagen de aquí. No, está en Views. Aquí está, el Welcome Blade, la plantilla de bienvenida. ¿Sale? Ahora, vi que en el video aparece esto de aquí. Ay, no, no es este de aquí. Es este de aquí. Donde le dice que la tabla no se encuentra y ejecutar las migraciones. A ver si deja que se escuche ahorita. Mm, mm, Las migraciones. Le podemos dar clic aquí. que estaba un poquito fuerte. Ok. Ok, eso de correr las migraciones se refiere a que por defecto Laravel ya tiene preparada una base de datos con la cual deberías trabajar y se supone que debería funcionar únicamente al darle al botón que teníamos aquí, ¿no? O algún elemento. Pero vemos que en esta plantilla pues ya no existe ese botón. Entonces, ¿de dónde rayos obtenemos ¿cómo se llama? Ese otro enlace. Bueno, ese otro botón para correr las migraciones no lo vamos a encontrar porque pues ya no está esta versión de Laravel. Así que vamos a utilizar, voy a borrar estos porque tenía problemas con mi puerto 80. Vamos a ejecutar el siguiente comando, que sería php eh, artisan o artisan migrate. Y esto lo que va a hacer es automáticamente ejecutar todo lo que tengamos aquí de migraciones, ¿sale? Y verás que va a crear automáticamente esto de aquí que dice User Stable, Caché y Jobs. Esto, aunque tú no hayas creado una base de datos aquí en Heidi SQL, que ya verán que aquí yo tengo videogames y videojuegos, para esta práctica evidentemente la voy a llamar solamente juegos, porque si no va a haber duplicidades y voy a tener problemas. Aunque no está creada, en cuanto yo le dé al comando,
Dice la data, aquí me avisa un mensaje de advertencia que probablemente les aparezca lo mismo. La base de datos juegos no existe en MySQL. ¿Estarías de acuerdo en crearla? Entonces vamos a decirle que sí. Y dice preparando para la base de datos, corre las migraciones y listo. Parece que no hizo nada. Ya viste que nos marca aquí los nombres de archivos que son de las migraciones. Si ustedes se van a KDSQL, evidentemente no va a haber nada, absolutamente nada. Lo que vamos a hacer es recargarla, aquí está, o directamente F5 y verán que ya está juegos con las tablas caché, jobs y bueno, toda la información, session, password, prácticamente ya está listo. Por eso se utiliza Laravel como un framework, ¿por qué? Porque facilita todo lo que vayamos a hacer en un futuro, en lugar de tener que hacer la base de datos uno a uno. Tiempo después, aquí menciona que necesitamos utilizar un siguiente comando, que es este de aquí. PHP Artisan Make Model Game y viene esta abreviatura. ¿Para qué rayos me sirve ese comando? Bueno, ese comando me va a permitir crear un archivo para migrar los recursos que yo utilice. Por ejemplo, ya vieron que aquí en Migration o Migrations o Migraciones solo tengo tres archivos. Yo al ejecutar ese comando, PHP Artisan Make Model y vamos a llamarle, voy a ponerle aquí juegos, ¿sale? Voy a colocar la siguiente extensión mcrf. Yo al ejecutar esto, ¿sale? Me va a crear, aquí está, ya vieron que automáticamente dice modelo creado, factory creado, inmigración creado junto con el controller. Esto lo que hace o lo que nos permite hacer Laravel es poder utilizar todos los recursos necesarios para poder crearlo y no tener que escribir mano a mano. Por ejemplo, aquí ya vemos que tenemos la tabla de usuarios, trabajos y lo que sea. Y aquí me está creando la tabla juegos. ¿Ya vieron? Y también en el apartado de app, en modelos, tengo el modelo de jugador, bueno, de juegos y tengo el de user. El de user por defecto se utiliza porque se supone que en su mayoría todos los proyectos con base de datos necesitan usuarios, necesitan contraseña, necesitan permisos, por lo tanto ya viene por defecto. Y así como está el modelo, vamos a tener de este lado... No, estas son las vistas, modelos. Acá están los controladores. ¿Sale? Los controladores son los que permiten hacer todas las acciones. Y las vistas es donde vamos a mostrar todo lo que está haciendo dicho controlador. En este caso, juegos controller lo que va a hacer es buscar en la base de datos y vamos a crear aquí una que va a ser juegos.blade.php y lo que va a hacer es todo lo que haga la búsqueda de juegos controller la va a mostrar aquí. Más adelante lo vamos a ir viendo poco a poco. Una vez que se haya creado el modelo de manera exitosa, ahora vamos a utilizar, aquí voy a crearles un archivo readme donde voy a agregar todos los comandos solamente para que copien y peguen. ¿Por qué? Porque también vamos a tener que instalar Bootstrap. Estos que les voy a mostrar aquí, este que dice esquema, create games y toda la función, lo vamos a cambiar. Donde dice games, van a ponerle el nombre de su database, de su base de datos, ¿sale? En mi caso, yo voy a irme aquí en base de datos, tenemos en migraciones, juegos, ¿sale? ¿Ya vieron? De hecho, aquí mismo dice juegos. Para que no haya problema, solamente van a copiar lo que tenemos dentro de estas llaves de aquí. Y lo vamos a pegar aquí. ¿Hasta dónde? Solo lo que esté dentro de llaves. ¿Para qué? Para no tener errores después a la hora de crearlo. Y lo único que estamos haciendo es asignarle qué elementos o qué atributos va a tener mi tabla. En este caso es el ID, el nombre, los niveles, la fecha de lanzamiento, la imagen y, bueno, todos los campos que tenga mi tabla. Vamos a guardarlo. Y ahora nos vamos a Factories. Vamos a ir aquí en Juegos Factories
Y aquí donde está el return, ahora sí vamos a utilizar este de aquí. Que lo que va a hacer es insertar valores al azar, falsos y aleatorios para rellenar mi base de datos. Aquí está. Y finalmente tenemos que irnos a seeders, este de aquí, que lo que va a hacer es crear la información que yo necesito utilizar. En este caso vamos a usar este de aquí. Que lo que va a hacer en el seeders, vamos a eliminar esto de aquí y vámonos directo con esta línea de código. Lo que va a hacer es buscar en el factory la creación de los elementos que yo ya le había dado y los va a insertar. Bueno, pues vamos a irnos aquí y vamos a escribir el comando que también les voy a dejar de este lado en el área de códigos. Este de aquí. Que va a ser este de aquí. PHP artisan, casi como el anterior, solamente que agregamos el parámetro sí. Lo ejecutamos y dice que ya está listo y se creó la tabla juegos. Bueno, vamos a revisar ahora Heidi. Recargamos juegos, tenemos la base de datos llamada la tabla juegos y vemos que en el apartado que dice datos tenemos los nombres y los campos. Bueno, tampoco podíamos esperar mucho de los nombres que nos iba a insertar de manera aleatoria. En fin, volvemos con el video para ver qué más nos solicita. Ok, esto ya lo vimos del factory. Esto ya también, la ejecución. Ok, ahora vamos a ejecutar el comando para mostrar o que se muestren todos los elementos de mi práctica. Adicionado a esto, también tenemos que ejecutar este de aquí para instalar o insertar todo lo que necesitemos de Bootstrap. ¿Para qué? Por si necesitamos hacer una interfaz responsiva con hojas de estilo y diseños, pues vamos a necesitar este forzosamente. Vuelvo una vez que ya he hecho la instalación. Ok, ahora sí, volvimos y vamos a ejecutar el comando que nos hacía falta, que es npm run dev. Vamos a ejecutarlo y veremos que ya nos dice que podemos ejecutarlo desde esta ruta o desde la API URL. Si yo lo abro, pues me va a mandar aquí al host, le voy a dar práctica, le voy a dar a public, aquí está, y pues me va a seguir mandando al mismo apartado, ¿sale? Esto lo podemos hacer aquí, como lo hemos estado manejando, o podemos buscarlo desde acá, desde el práctica.test. Ya sea que se llame test, ya sea que se llame X o Y cosa, va a ser el mismo formato, ¿sale? Ahora aquí yo voy a aislar este que es el video para que lo sigamos viendo. Ahora nos pide, muestra que se insertaron y... ok, vale. Vamos a entrar al modelo de game. Y vamos a ejecutar, o vamos a colocar, mejor dicho, la siguiente línea de código. Cerramos esto, nos vamos a App, nos vamos a Modelos, nos vamos a Juegos, Use Factory y vamos a escoger en este caso, ahí está. Name, Levels, Relays y Image. Y veamos si nos pide algo más. No, ok. Voy a copiar todo esto de aquí. Que igual no creo que haya tanta necesidad, pero de igual manera los voy a estar colocando aquí para que no los vayan perdiendo. Después les voy a dar formato correcto para que lo vean un poquito mejor. Y después nos solicita irnos a la ruta. Nos vamos aquí a Roads. Dice Web. Ok.
Vamos a buscar la ruta de web.php. Ok. Return welcome. La URL es directa. Y... ok. Sale. Vamos a entrar directamente aquí y vamos a especificarle que la ruta... ah, ahí está automáticamente. Dice, la ruta va a tomar los recursos del app HTTP del controlador llamado juegos controller como un acceso a clase. Mm, y solamente para verificar cuáles son los formatos que está funcionando, vamos a abrir una segunda terminal para poder ver bien los elementos. Aquí abrimos una nueva terminal. Vale, vamos a cerrar esto temporalmente, sí. Y vamos a hacer lo siguiente. PHP Artisan y buscamos rutas disponibles. Vamos a darle 2 puntos y vamos a listarlas todas. List. Y me debería parecer que tengo correctamente las funciones get sobre el slash directo. Y aquí cómo está recibiendo los juegos. Tenemos juegos create, show, update, destroy y con los elementos funcionales que se había mencionado anteriormente. Recuerdan que en base de datos es create, read, update y delete. Bueno, aquí es put, game y lo mismo. Ok. Continuamos. Veamos qué es lo que nos dice ahora. Ok, vamos a tener que ejecutar la siguiente línea. Games y vamos a poner el diagonal y vamos a traer todo lo que tenga en game. Bueno, en este caso no se llama game, se llama juegos. Ok, evidentemente va a estar vacía. ¿Por qué? Porque no hemos utilizado absolutamente nada. Vamos a irnos al controlador del juego. Aquí vamos a irnos a... acá, juegos controller, ¿sale? Y vamos a hacer lo siguiente. Aquí donde dice Public Function Index, vamos a agregar simplemente un listen o un get simple para obtener toda la información que tengamos asignada. Ojo, aquí es importante mencionar que aunque mi base de datos se llama juegos, ¿por qué aquí tengo games y por qué aquí tengo juegos? Bueno, en PHP el signo de peso significa que estamos creando una variable. Es como si nosotros, bueno, si están acostumbrados a trabajar en Python, no utilizan declaración de variables, simplemente ponen el nombre y se acabó. Pero, por ejemplo, si yo voy a hacer cualquier cosa aquí, test.java. Si yo quiero manejar algún dato, por ejemplo, el nombre de una persona, en Python basta con solamente poner nombre es igual y el nombre de la persona, por ejemplo, Andrés. Bueno, en otros lenguajes necesitaríamos hacer lo siguiente. Primero tendría que especificar que es un string, nombre e igual a Andrés. Y ya vieron que automáticamente en Java respeta que esta es la estructura correcta de una variable. Bueno, en PHP las variables se asignan así, con el signo de pesos. La variable se puede llamar game, se puede llamar juego, se puede llamar colección, el nombre que ustedes quieran, ahí genuinamente no hay ningún problema. Una vez que tengan esto y volvamos a la liga de práctica.test diagonal juegos, al recargarla, veremos que aquí dice que está obteniendo la información y una colección de la base de datos y dice que es un array de 5 elementos. Eso implica que sí está obteniendo los 5 registros que tenemos aquí. Y si nosotros le damos aquí a colapsar, vemos que tenemos el juego número 1, el juego número 2, el juego número 3 y sucesivamente. Si llegamos hasta este punto, significa que vamos bien por el proceso de crear nuestro pequeño proyecto con Laravel. Ahora, evidentemente no lo vamos a poder dejar de esta manera. Nosotros necesitamos crear una vista para poder hacer esta consulta de elementos, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a irnos al apartado de
resource, aquí en views, y vamos a agregar una carpeta especial que vamos a llamarla games, que es donde vamos a guardar toda la ruta respecto a nuestro proyecto. Y dentro de games vamos a crear... dejen que me coloque aquí todos los archivos que vamos a utilizar. Y parece que marca todos. Ok. En games vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear el archivo primero. Index.blade. Hay que especificar que es index, no index. Blade. Hay que agregar forzosamente el punto blade para que Laravel lo reconozca como una plantilla funcional. Vamos a agregar otro archivo que se va a llamar edit.blade.php. Vamos a tener que agregar también otro que va a ser el create.blade.php. Básicamente todas las funciones que tengamos que hacer desde el CRUD, ¿no? Create, edit, index. Y me falta este último de aquí que es form.blade.php. Ok. Veamos si no crea alguna otra. Y... ok, tenemos que crear dentro de views, ya no en game, sino en views, el layout. Este término de layout es básicamente como que la forma o el esqueleto de mi página. Supongamos que esta hoja en blanco es nuestra plantilla, nuestro blade, y el layout lo que va a hacer es permitir generar el formato de cómo queremos que se visualicen. En este caso a lo mejor una tabla, y de este lado vamos a tener un filtro de selectores, y dentro de este otro contenido vamos a lo mejor a agregar una plantilla que va a ser para la imagen del jugador o del perfil, no lo sé. A final de cuentas son simplemente plantillas. Por eso estamos utilizando la palabra o el término layout. Y ya las otras vistas son para agregar los elementos que ya llevan contenido. Por ejemplo, digamos que el contorno de color negro es el layout. Y lo que va de color azul ya es el contenido de dicha página. Bueno, a ver qué más nos piden. Ok. Voy a dejar en pausa, voy a colocar todo lo que haga falta y en un segundo volvemos. Bien, después de estar viendo el contenido del desarrollo de las interfaces y de todo lo que se solicita en la práctica en el video que tenemos aquí, en síntesis, dentro del Layout Blade vamos a tener este apartado para generar nuestro navegador. De hecho, este navbar que se puede obtener directamente desde Bootstrap, que es el que tenemos aquí. Ahí. Este de aquí. ¿Sale? Es el mismo que vamos a utilizar aquí, ya vieron que es el mismo, solamente que cambiamos algunos elementos, algunos colores y algunos campos porque no vamos a utilizar todos los recursos. Asimismo, dentro de Index lo que estamos haciendo es ya empezar a mostrar los elementos de nuestra base de datos. ¿Sale? Ojo, voy a aprovechar para ver cómo se ve. Así es como debería mostrarse, ¿ok? Práctica.test, diagonal juegos. Y todos los que tenemos en nuestra base de datos, si yo reviso Heidi SQL, son exactamente los mismos. Esto pues son solamente iconos que vamos a usar después. Ahorita ninguna de estas plantillas va a estar funcionando porque aún no las hemos agregado. Pero esto que tenemos aquí, que es la lista, hay que tener algo a considerar, un punto muy importante, que es el siguiente. Dentro del controlador
acá juegos controller, lo seleccionamos así, ¿no? Games, aquí yo puse juegos porque mi base de datos se llama juegos. Si la de ustedes se llama games, pongan lo que ustedes tengan asignado, ¿sale? Y este game.index se llama así porque la carpeta que yo creé aquí se llama games.index. Ustedes la pueden llamar juegos, recursos, no importa. Pero aquí a la hora de mostrarlo tiene que ser aquí. Y esto de aquí, que es lo que vamos a mandar o retornar, dice, de hecho este formato dice que es un nombre de variable, es games. ¿Por qué games? Porque aquí lo estamos llamando games. Si aquí lo llamara, por ejemplo, videojuegos, lo guardo, pero esto no lo cambio a la hora de consultar, pues nos va a mandar un error. ¿Por qué? Porque no reconoce esa variable. O en su defecto, yo acá tengo games, pero yo sé que mi base de datos se llama juegos. Corro, cometo el error de en lugar de utilizar games, coloco juegos. ¿Sale? Y va a pasar exactamente lo mismo. Entonces tenemos que volver aquí y colocar games, porque así se llama mi variable. Y lo voy a ejecutar. Bien. Ahora, si ejecutan los mismos comandos o tienen todo tal y como lo voy a colocar, ay no, tal y como lo tengo aquí, ¿sale? Podemos ver que los campos los marca como name, como levels, como release y como imagen. A la hora de colocarlos acá en el index, aquí está, en el for each, perdón, en este for else, que es lo que va a hacer es tomar todos los elementos del paquete games y los va a mostrar uno por uno. Es como el for game in games de Python. Hay que darse cuenta de cómo lo tenemos aquí guardado. Name, levels, release, ¿sale? Porque si yo aquí pongo nombre, por ejemplo, a la hora de consultar, ok, sí detecta que son 5 elementos, pero no aparece el nombre. ¿Por qué no va a aparecer? Porque aquí en mi base de datos no se llama nombre, se llama name, ¿sale? Entonces hay que tener eso muy en cuenta por si por alguna razón le cambiaron el nombre o lo que sea, hay que tenerlo a consideración que como esté su base de datos, ¿sale? Aquí tengo name, level, release, image, es como lo debo de tener aquí. Y por último, solamente estamos agregando unos elementos como iconos, ¿sale? Por ejemplo, aquí el FastFa Edit y el FastFa Trash Alt, que son solamente iconos de la librería de Fa Icon para tener estos simbolitos tan bonitos que tenemos aquí. Lo mismo para el listado y lo mismo para crear. Bien, vamos a terminar de explicar los últimos puntos que quedaron pendientes, donde ya estábamos terminando de crear estas plantillas, ¿sale? Igual los voy a colocar ya todos en un código aquí todos preparados para que copies y pegues de forma directa el formato, pero en síntesis vamos a hacer lo siguiente. Donde estábamos viendo todas las plantillas, en el apartado de Form Blade, lo que vamos a hacer es crear el formulario básico donde estábamos mostrando todos los juegos que teníamos, pero en el index mostrábamos la información de nuestro juego. Y esta es como que nuestra plantilla del formato donde se van a visualizar. En el form o en el formulario que la vamos a poder reutilizar para editar y crear un nuevo juego. Vamos a agregar los campos que vamos a utilizar, como nombre de juego, niveles, fecha de lanzamiento, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, aquí están en comentarios para que los ubiquen más rápido. Cuando quieran modificar algo al que no esté bien puesto o le quieran cambiar algún nombre, aquí están. ¿Sale? Acá tenemos put o patch, que son los elementos para poder hacer la edición. ¿Sale? Que son los métodos que vamos a estar utilizando. Y en este apartado solamente estamos agregando una función para marcar errores o detalles si hay algo escrito de manera errónea dentro de nuestro formulario. De esta forma, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos utilizando los elementos de layout y vamos a crear un formulario para las funciones que yo quiero utilizar. ¿Dónde las voy a aplicar? Bueno, el principal en el create. Podemos darnos cuenta que tenemos acá, extendemos de el formulario game, página de título que se llama crear juego nuevo. Y tenemos el header de nuestra imagen que va a ser crear. Y nos va a mandar a la acción de juegos.store. Esto quiere decir que cuando yo ejecute esto, la acción que tenga
el formulario de crear me va a mandar a juegos.store. ¿Y esto cómo se refleja? Si yo me voy acá en listado, vemos que tenemos la información de nuestros juegos. En cuanto yo le dé aquí a crear, me manda el formulario de nombre de juego, niveles, aquí vamos a colocar nuestra fecha de lanzamiento y la imagen, ¿sale? Y es, no importa en dónde me encuentre, siempre tenemos la misma vista, ¿sale? Esto igual, este mismo formato o esta misma estructura lo vamos a tener en edit.blade, donde que igual no necesito hacer todo el formulario porque lo voy a reciclar. Donde digo que se extiende de games.form. El nombre y aquí el mensaje le estoy colocando que va a ser editar y el nombre del juego que pertenece. ¿Sale? Esta es una variable global, ¿sale? Como pueden marcar aquí, como me muestra cursor o el editor de código que estén utilizando, donde que implica que en juego es donde estoy almacenando toda la información que estoy utilizando. Es importante saber cuál es la variable que estamos usando, ¿sale? Porque aquí estábamos retornando todo utilizando la variable games, ¿sale? Pero para este elemento en particular hemos estado utilizando la variable juego. Si para ustedes no funciona la variable juego, solamente tienen que cambiarla por la variable que ustedes estén utilizando. ¿Ok? Y en edit es prácticamente lo mismo, solamente que no va a haber una función aquí, ya que el edit necesita recibir como parámetro qué juego es el que quiero estar editando. Por ejemplo, aquí le doy en editar y dice el nombre es EOS. Es el que tenemos aquí. Estuve haciendo pruebas, inserté varias veces este mismo juego, no importa. Por ejemplo, Hollow Knight Silson, y vemos que aquí está la información del juego que queremos editar, ¿no? Y ojo, ¿cómo hago que funcionen estas cosas? Porque estas son solo las plantillas para poder trabajar, ¿no? Bueno, pues haría falta modificar el juego controller. Punto número uno, en Create va a retornar, la función Create va a retornar la vista de Create de la carpeta Games, ¿sale? Pero este apartado donde dice Store, que es la función que habíamos agregado en Create Blade, ¿ya la vieron? Juegos.store. Lo que va a hacer es primero validar que tenga todos los parámetros agregados. El nombre, en los niveles, la fecha de lanzamiento y la imagen. Y aquí adicional, aparte de estar utilizando el required, que es para solicitar que sea obligatorio el campo, le estamos agregando si es numérico, de fecha o una imagen. Y por último estamos asignando la variable juego, que ¿qué? Juego pertenece a un objeto de mi variable juegos y voy a crear un nuevo elemento, donde que después de haberlo insertado correctamente va a redirigir a la ruta juegos.index y me va a mandar un mensaje de alert que diga juego creado correctamente. Y esto como llega en IndexBlade es esto que tenemos aquí, donde que toma la información de sesión, si está recibiendo un success o un status 200 o un mensaje de éxito, nos va a indicar que se realizó con éxito. Si nosotros hacemos esa prueba, le damos a crear, colocamos un nombre, por ejemplo, Spider-Man, vamos a poner un nombre, valores aquí genéricos, seleccionamos una imagen, descargamos, no sé qué imagen sea, vamos a poner esta temporalmente, guardamos y nos dice éxito, juego creado correctamente. Y si buscamos, tenemos Spider-Man aquí agregado. Bien, para hacer lo mismo con en lugar del store, vamos a ir con el edit. Bueno, edit, la función edit lo que va a hacer es retornarme a la plantilla de games.edit, pero la función se llama update. La función update va a ser prácticamente lo mismo que la función store, va a revisar los valores como parámetros de entrada y finalmente va a retornar la imagen de esta manera, que hace lo mismo, recibe los valores asignados, pero en lugar de utilizar la función create, está utilizando la función update. Y lo mismo, va a retornar la información y se va a enviar nuevamente al juego index. Supongamos que quiero modificar este Street Fighter, le doy en editar y no son 8 niveles, resulta que son, no sé, 15, por ejemplo. Le voy a dar guardar
Juego actualizado correctamente. Me voy a Street Fighter y efectivamente tengo 15 aquí marcados. Ok, de hecho aquí menciona que estaríamos empezando a preparar el apartado de dónde crear nuestra ruta para almacenar esas imágenes. Porque ya se dieron cuenta que aquí no tengo imágenes vistas, ¿sale? Entonces necesito guardarlas de forma local aquí dentro de mi carpeta del proyecto. Para eso vamos a utilizar el comando que nos muestran de este lado, ¿sale? Que es php artisan storage dos puntos link y automáticamente nos crea una carpeta dentro de app, dentro de public storage. Y aquí tenemos nuestra ruta, ¿sale? Eso es nuestra ruta donde vamos a estar almacenando. Voy a terminar de proseguir con el video para ver qué es lo que hace falta y mandar ya la parte final de este proyecto. Muy bien, finalmente para poder terminar, primero que nada nos hacía falta ver en el apartado de juegos controller el área de cómo eliminar. Si nosotros nos íbamos aquí, tenemos una función que es destroy y lo único que estamos haciendo es asignarle que el juego va a ser eliminado y nos va a redireccionar nuevamente al index, ¿ok? Y esto para que nos va a permitir, para que una vez seleccionado un elemento le damos aquí eliminar y el juego ha sido eliminado correctamente, ¿ok? Para que se puedan ver las imágenes y se puedan cargar, una vez que nosotros hayamos ejecutado este comando en la terminal. Ahorita que termine de abrir la terminal, este de aquí, el PHP Artisan Storage Link, lo que les va a hacer es, lo que les va a hacer es crearles una carpeta, aquí está, que dice, acá public, storage, y no va a tener nada en su momento. Va a estar totalmente vacía. Cuando nosotros nos vayamos a juego controller en la función de public store, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a solicitar, esperen, vamos a remover esto porque esto no va aquí. Ahí está. Y lo mismo aquí. Bien. Lo que va a hacer esta función es que, por ejemplo, si yo ahora me voy a crear un nuevo juego, le coloco, creo que lo tengo acá, Red Dead Redemption, no sé, pongámosle cualquier valor aquí. Cuando yo ahora seleccione la imagen, mm, aquí está, y le dé a guardar, dice éxito y me lo acabo de crear acá, el juego, ¿sale? Para poder hacer eso, vamos a irnos aquí, vamos a utilizar la misma variable del juego con la misma función create, solo que ahora hay que hacer lo siguiente. Si en el request tenemos una imagen cargada, vamos a asignarle un nombre, que el nombre va a corresponder a el ID del juego y se va a asignar como tipo imagen obteniendo la extensión original del archivo, ya sea JPG, PNG, JPG, no importa. Y finalmente se va a guardar en Storage As como una imagen y dentro de las opciones Public. Esta es la versión que estoy utilizando yo, debido a que siguiendo la misma ruta que tenemos aquí, no sé si es por la versión de Laravel, pero les muestro cómo aquí me creó otro storage con otra opción de app, public, y dentro de public tengo image. De hecho, ya vieron que aquí anteriormente me cargaba estas imágenes. ¿Sale? Cuando nosotros la necesitamos aquí. Entonces, esto que tenemos aquí, de hecho, lo podemos eliminar porque pues no nos sirve. Utilizando esta línea de acá, es como fue que me permitió poder insertarlas correctamente. Y de hecho, esta misma función aplica perfectamente para
el update, porque es prácticamente la misma función, solo que en lugar de crear todo, lo único que va a hacer es actualizar la información. Y si, por ejemplo, quisiera yo cambiar la imagen de Spider-Man que no tiene nada, por una de Spider-Man, aquí está, la guardamos y aquí está, la imagen de Spider-Man. ¿Sale? Finalmente, ya lo único que nos quedaba era que se mostrara la imagen. Si nosotros nos vamos al Index Blade, en el apartado donde teníamos toda la información de nombre, niveles, lanzamiento, etcétera, etcétera, tenemos el apartado de la imagen. Y lo que está haciendo aquí es tomar como ruta la imagen guardada como parámetro de la variable juego, que es la que estamos recibiendo aquí. De tal forma que no importa qué nombre tenga la imagen, se va a visualizar según la que esté guardada en la ruta o en la base de datos. Si yo me voy a la base de datos, pueden darse cuenta que está la ruta, ahí, está la ruta de mis archivos storage, y el número se obtiene gracias a que estamos tomando el ID del juego en cuestión. Por ejemplo, la de BioShock es 7. Por lo tanto, en la base de datos tendríamos como storage, no, es 8, 6, 7, 8 y 9. Ok, son los que tenemos acá. 8, 11. Ah, no, es que aquí está tomando estos valores numéricos. Este es otro elemento, este es otro campo ID. Lo que está tomando es el número del campo en el que está registrado. Vemos que BioShock está tomando el 7. ¿Sale? Y son las que tenemos aquí guardadas. Esto lo que va a permitir es guardar la información, o mejor dicho, las imágenes dentro de nuestro equipo, debido a que no tenemos un sistema para alojarlas como AWS con S3 para crear contenedores para nuestras imágenes o contenido multimedia. Lo estamos haciendo de esta manera. Me voy a encargar de tener prácticamente todas estas en un GitHub para que ustedes puedan copiar y pegar de manera directa el código y no haya errores de dedo. Y lo mismo para juegos controller y para el modelo de juegos. ¿Ok? Si no hay más dudas, pues les agradezco mucho de su tiempo y espero les haya ayudado este video. Sin nada más que agradecer, nos vemos en un próximo video.